Y hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco y Uruguay en eso ha marcado realmente un punto muy alto durante la gestión, por ejemplo, del expresidente Vázquez y luego con lo que fue ese contencioso que se le ganó a la empresa Philip Morris. Lo que sí es que en algunos sectores académicos la visión con respecto a este asunto ha cambiado y entienden que Uruguay de alguna manera ha aflojado parte de esos controles que se habían aplicado tiempo atrás. Vamos a conocer más de esta situación y de qué significa justamente este día, en diálogo ahora con Diego Rodríguez, sociólogo, docente, investigador, integrante del SUT Uruguay. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por dar difusión a este día. Por favor, es un gusto para nosotros recibirlo. Rodríguez, ¿cómo definiría la posición que hoy Uruguay tiene ante el tabaco? Bueno, en realidad, durante esta administración, la posición ha sido a favor de la industria del tabaco y no hacia las políticas de control de tabaco. Eso ha sido incluso reflejado en 2 decretos, uno de ellos el de tabaco calentado, que habilitó la comercialización de tabaco calentado, y el otro es el que modificaba el empaquetado neutro de cigarrillos. Estas 2 medidas, ¿ustedes entienden que el gobierno ha cambiado la tónica que venía teniendo hasta ahora el Estado ante la industria y que con esto favorece a las empresas? Sí, incluso, digo, el propio, ni siquiera lo he dicho por mí, ¿no? El propio presidente cuando se lo entrevistó, cuando le modificaron el empaquetado neutro, él dijo, no, si me lo va a pedir una fábrica de chicle, cuando la prensa le preguntó si esto era a favor de la solicitud de las tabacaleras, o sea, el propio presidente lo admitió. Nosotros, ante esa situación, desde la sociedad civil iniciamos una acción legal para que se anulara el decreto y, bueno, justamente en este momento, ayer fue una instancia donde fueron a declarar los testigos que nosotros habíamos presentado, porque en realidad el proceso avanza. Y es bueno aclarar esto porque el año pasado, otra acción legal, también en el mismo sentido, hicimos un amparo, y que el amparo lo que hace es tomar medidas inmediatas sobre sobre la situación legal que se está discutiendo, y en ese caso lo ganamos y lo que hizo ese amparo fue suspender la medida, suspender la aplicación de ese decreto hasta que lo resolviera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en esa instancia lo que estamos ahora, y es la última que esperamos, o sea, es la última oportunidad de poder mantener las políticas que se habían logrado, y en particular lo del empaquetado neutro, que es algo que apunta a desestimular el consumo. Cualquier cosa que vaya en contra de eso es para estimular el consumo. Y eso es lo que nosotros evaluamos en este último tiempo al respecto. Uh-huh. Con respecto al tema del tabaco calentado y el vapeo, ¿cuál es la posición que tiene la Sociedad Uruguaya de Tabacología? Sí, nosotros, recordemos que Uruguay, está bueno aclarar, hay 2 dispositivos que son nuevos, o sea, una nueva estrategia de la industria, principalmente apuntada hacia los jóvenes, donde se crean estos nuevos productos que ambos son electrónicos, pero uno calienta tabaco y el otro calienta un líquido que tiene entre sus componentes productos cancerígenos, nicotina, tiene varias cosas, y además le incluyen saborizantes, que el saborizante está hecho justamente para captar jóvenes. Nuestra postura es apoyar las políticas que se recomiendan a nivel internacional, que como de máxima lo que se recomendaba era que no se permitiera comercializar. Eso era lo que Uruguay ya tenía logrado y que se modificó en el caso del tabaco calentado. Pero no se modificó en el caso del cigarrillo electrónico o vapeadores, comúnmente conocidos así. Ahora, ¿qué pasa con el tema de vapeadores? Las personas en realidad han tenido como la sensación de que son menos perjudiciales que el tabaco tradicional. Uh-huh. Y en realidad eso ha sido parte de la estrategia de la industria en difundir de que eran menos perjudiciales. Y lo que ha llevado, que nosotros lo hemos visto incluso en este último tiempo acá en Uruguay, es que se está vapeando en lugares cerrados. Y es importante aclarar que son productos de tabaco, son considerados así por la normativa uruguaya, y ninguno de estos productos se pueden consumir en espacios cerrados. Con respecto al tema del contrabando, Rodríguez, ¿cuál es la posición que tiene la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el CIET? Se lo pregunto porque la industria, uno de los planteos que hace es, está bien, hay una serie de normativas con respecto a las prohibiciones de venta, las regulaciones con respecto a la publicidad, con respecto al tamaño de las cajas, con respecto a la información que puede disponer,
pero esa misma información no se aplica para productos que entran de contrabando y que se venden tranquilamente en las ferias, por ejemplo. ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a ese fenómeno? Sí, no, ese es un problema, a ver, no es de ahora, no es nuevo, el contrabando, y no solo en tabaco, ¿no? El contrabando es algo histórico en varias áreas del comercio. Ahora, en el caso del tabaco, y basándome en cifras oficiales, lo que se ha demostrado es, en el periodo donde Uruguay aplicó mayores restricciones respecto con políticas de control de tabaco, el contrabando en ese periodo, medido por el Banco Mundial, se mantuvo en un 11%. En un periodo de 10 años, o sea, no creció a pesar de las políticas que se estaban aplicando en ese momento. Ahora, lo que pasa es que no tenemos cifras oficiales, y las últimas cifras incluso han sido financiadas por la industria, o sea, la industria es la que ha generado algunas encuestas, y esas encuestas lo que marcan, y al que a nosotros nos preocupa, por eso me parece que compartimos la preocupación, es que se están distribuyendo en su mayoría por canales legales, o sea, estamos hablando de supermercados, kioscos, almacenes, y en Montevideo, el 60, si no recuerdo mal, creo que representaba el 60 o 70% de la venta. O sea, estamos hablando que el contrabando, además de que ingresa al país, ¿no? Control de aduana, Ministerio del Interior, además de todo eso, el 60% se vende en canales legales. Y lo que nosotros nos preguntamos es quién distribuye ese contrabando, porque, digo, tiene que estar a la vista de todos. A nosotros, la verdad que es una situación que nos preocupa. Hemos, iniciado justamente diálogo, además de nosotros participamos, en su momento lo habíamos hablado con el doctor Salinas, del Ministerio de Salud Pública, porque en realidad el Ministerio de Salud Pública lo que tiene que hacer, en conjunto con otros organismos como Ministerio de Interior, Aduana, Economía, es aplicar el protocolo para eliminar el comercio ilícito, que además ya se sabe lo que hay que hacer para controlar el contrabando. Las autoridades incluso expresan preocupación por el tema, pero no se aplica lo que tienen que aplicar, que es un convenio marco que Uruguay ratificó ante la Organización Mundial de la Salud. O sea, está dentro de ese convenio, está este protocolo. Entonces, en realidad, nosotros lo que vemos es que está la herramienta, pero la problemática no se aplica para resolver la problemática. Y nos preocupa, por supuesto que el contrabando nos preocupa porque, como bien vos decías, en realidad, todo lo que es políticas de control de tabaco y en particular lo que se plantea sobre el empaquetado de las cajillas no es aplicado al contrabando porque viene de afuera. Claro. Pero bueno, ahí las autoridades tendrían que aplicar lo que tienen que aplicar. Ahora, lo que nosotros, las últimas cifras oficiales que manejábamos, era que el contrabando representaba un 11% del mercado. ¿Y cuán fiables son esos datos, teniendo en cuenta que estamos hablando de contrabando y que no se mueve por canales oficiales? Y bueno, lo que pasa es que en realidad las encuestas, hay formas de medir, hay diferentes formas de medir el contrabando. Por ejemplo, una de ellas es solicitándole la cajilla a las personas que fuman. Y ahí, digo, uno ya con las cajillas sabe, digo, el que tiene el empaquetado neutro no es contrabando, es el legal, y el que no lo tiene es el contrabando. Entonces, más allá, o sea, esto no es que va y se... A ver si me explico mejor, o sea, esto no es que se va a un kiosco y se requisa la mercadería y se ve cuánto era de contrabando. No es eso. Las mediciones, las investigaciones que se realizan, principalmente están enfocadas en hacer encuestas en calle o a fumadores, donde en el momento se le pide el paquete, y ahí se va evaluando qué era, y bueno, de qué era ese paquete, ¿no? Si era legal o ilegal. Entonces, en realidad, más allá de que eso obviamente es un mercado ilegal, la cifra se puede detectar y digo no hay problema en ese sentido. Bien. Hay otras metodologías, lo que pasa es que hay varias metodologías. Hay otra metodología también que es recoger colillas y analizar de qué era esa colilla. Y uno, cuando es de contrabando, las colillas de cigarrillos tienen alguna identificación de marca o de, diferentes cuestiones que le incluye la industria. Entonces, en realidad sí hay forma de identificarlo, más allá de que sea un comercio ilegal, y las cifras que nosotros manejamos son las del Banco Mundial, o sea, por lo menos en esas cifras sí creemos, y además fueron construidas con estas metodologías. Está bien. Rodríguez, con respecto a la evolución del consumo, ¿cómo ha sido en los años la evolución del consumo de tabaco en Uruguay, teniendo en cuenta las medidas que se aplicaron a partir de 2005 y, como usted sugiere, la flexibilización o flexibilidad que habrían encontrado en el último tiempo?
Bueno, eso es importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, se aplicaron las políticas y qué resultado dieron, y justamente Uruguay lo que mostró es que bajó la prevalencia, lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, el éxito de las políticas se ven en las estadísticas, y la prevalencia, cuando empezó toda esta campaña, estaba cerca de un 30%, un 33%, dependiendo de qué encuesta se mirara. Y al año 2019, esa prevalencia había bajado al 19%. Por lo tanto, estamos hablando de que es exitoso lo que se había aplicado, las políticas en su conjunto, ¿no? Creo que eso hay que dejarlo claro, o sea, no es solo, no cargamos las tintas solo en una acción concreta, sino que es la integralidad de todas las políticas que se aplican. Esto es el espacio libre de humo, los precios de los cigarrillos, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? El poder controlar el contrabando, es todo en su conjunto. Eso llevó a una disminución en los adultos, pero además, y para nosotros muy destacable, también pasó en los jóvenes. En los jóvenes pasamos de un 30% en el año 2003, o sea, el 30% de los jóvenes fumaba. Además, recordemos una cosa, la edad de inicio al consumo de tabaco está en promedio está en los 14, 15 años. O sea, estamos hablando de que el consumo inicia en los jóvenes. Y ahí es donde apunta la industria, ¿no? Y ese consumo bajó del 30% en el año 2003 al 9% en la última encuesta que se había medido, y creo que ahora estaba, o sea, lo que se midió fue que se había estancado esa cifra. Y el tema, además de todo, las políticas más efectivas para bajar el consumo en jóvenes son dos. Una fueron lo que es la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, o sea, hoy en día los jóvenes no reciben el marketing de la industria, ni por la tele, ni por la radio, si bien ahora estamos teniendo problemas con la publicidad transfronteriza, ¿no? La que viene por las aplicaciones o, bueno, por las redes sociales. Pero en concreto, esa medida y la de aumentar el precio de cigarrillos son las dos que tienen mayor efectividad sobre los jóvenes. La industria en Uruguay lo tiene claro a eso, y lo que están haciendo, y a nivel internacional obviamente, justamente por eso lo que están haciendo es generar estos nuevos productos que hablábamos al inicio, porque apuntan a este público, se publicitan a través de Instagram principalmente, y lo que a nosotros nos llama la atención y nos preocupa es que incluso estos dispositivos nuevos se venden abiertamente por Instagram, incluso la otra vez, por ejemplo, lo pueden buscar, quienes estén escuchando pueden buscarlo, uno busca en el Google Maps, así como se los digo, y pone cigarrillo electrónico, vapeadores, y la otra vez incluso porque yo lo hice, encontré un punto donde decía que vendían. O sea, estamos hablando de que abiertamente se están vendiendo cosas que no se pueden comercializar. Entonces, a ver, las políticas fueron exitosas, ¿sí? Nosotros consideramos que se aflojó la cincha, por decirlo de una forma, y lo que está pasando es que está aumentando el consumo de estos dispositivos que no se pueden comercializar, pero están aumentando principalmente en jóvenes. Sí. Esa es la preocupación, y por eso es el Día Mundial Sin Tabaco de este año está concentrado justamente en esto, ¿no? En las estrategias de cómo la industria capta a los jóvenes para generar... A ver, si yo fuera industria y miro que baja la prevalencia, en realidad lo que estoy viendo es que estoy perdiendo clientes del futuro, ¿no? O sea, los que ya consumen, pero el tema es lo que necesito para que sigan consumiendo el futuro. Si yo veo que las políticas bajan en los jóvenes, me voy a quedar sin negocio en algún momento. Entonces, ese es el problema, y por eso se generan estos nuevos dispositivos que en Uruguay no se pueden comercializar. Y el pero ejercicio la prevalencia aumenta, ¿no? De buscarlo efectivamente en el Google Maps mientras usted ensayaba su última respuesta, y efectivamente aparece un local, por ejemplo, que está en la calle Colonia, que sí, lo tengo clarísimo, que abre pronto, además, y cierra a las 6 de la tarde, eso. Sí, es increíble. O sea, nosotros no podemos creer que, a ver, así como lo hacemos, lo hacen ustedes, lo hago yo, lo hace cualquiera, las autoridades lo saben, nosotros lo denunciamos, nosotros lo decimos. ¿Qué se hace con eso? Porque es muy fácil, decir, sí, nos preocupa el contrabando, pero ¿y qué hacen las autoridades para controlarlo? Cuando además es abiertamente... Ayer, por ejemplo, veía una nota en prensa donde una persona de kiosquero era entrevistado y mostraba, en el propio lugar donde lo estaban entrevistando, mostraba los cigarrillos del contrabando, mostraba un cartel que estaba incumpliendo con la normativa, donde más promocionaba y ponía una lista de precios que no cumplía con lo que debía cumplir. O sea, estamos hablando de que abiertamente se está mostrando
el tema del contrabando y de lo que no se puede vender y sin ningún problema y no pasa nada, ante los ojos de todas las autoridades. Y eso sí nos preocupa. Diego Rodríguez, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, quedo a las órdenes.